Bueno, buenos días, disculpen la demora. Empezamos. Les voy a compartir pantalla de lo que tenemos acá presentes para que nos organicemos. Este es el cronograma de nuestra asignatura. Este es el cronograma de nuestra asignatura, que es el que ustedes tienen colgado en el aula virtual. Ahí le hago un poquito de zoom. Y esta semana, que sería la semana que comprende entre el 9, del 9 al 13 del 9, ¿sí? Nos corresponde ver en la parte de los teóricos la unidad número 5 de ética, ¿sí? Pero esa unidad no va a entrar este sábado en el parcial, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dar la unidad número 5, porque es lo que corresponde, y después, si quieren, vamos a sacar dudas de lo que va para el parcial, que es la unidad 1 a 4. O sea, hacemos un pequeño repaso para que se puedan sacar dudas. ¿Les parece bien? Bien. Entonces, este tema es el que vamos a ver hoy, que es la unidad número 5, que se llama Ética y Responsabilidad Social, ¿sí? Conceptos para la toma de decisiones éticas, criterios de responsabilidad social, pilares de organización ética, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo el ambiente global, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos ubicados? ¿Alguna duda? Bueno, entonces dejo de compartir y vamos ya. ¿Sí? Bien, buena pregunta, ahí les muestro. Bueno, ahí la compañera pregunta, no hagamos mucho ruido porque encima el profe está sin micrófono, así me escuchan todos. Ahí les comparto de nuevo pantalla, pero ahora sí del aula. Esto es importante que lo anoten para que no se confundan. ¿Dónde se estudia este capítulo? Porque es uno de los pocos capítulos que no está en el material de estudio, nota de cátedra, digamos. Bueno, si ustedes van, esperen que voy a apagar la luz a ver si se ve un poco mejor. Un segundito. Chicos, a mí perfecto, porque están compartiendo el pantalla con ustedes. Ahí van. Les decía, si ustedes van dentro del bloque 2, ¿sí? Dentro del bloque 2, si ustedes van a estudio de ética y la responsabilidad social de las organizaciones, ven, se van a encontrar con que dentro de materiales y recursos tienen la presentación del capítulo, la guía de lectura, recursos de la clase presencial, y acá, como último recurso, ven que dice material teórico. Ese es el material con el que tienen que estudiar el teórico, ¿sí? Ahí está, no está en la nota de cátedra. Entonces ustedes hacen clic ahí, se les va a abrir un PDF donde está el capítulo del libro, que es un libro que se llama Introducción a la Administración, y el autor se llama Richard Daft, D-A-F-T, y ese capítulo es el que tienen que estudiar para este tema. Exacto. Ahí lo voy a mostrar en pantalla que se está cargando, pero es este capítulo que dice así, ¿ven? Ética administrativa y responsabilidad social corporativa, capítulo 4. ¿Sí? Ese es el texto que tienen que utilizar. ¿Estamos bien? Ahora sí, ¿se entendió? Es una fotocopia, ¿sí? De un apunte. Este libro también está en biblioteca, por si alguien lo quiere buscar en biblioteca, ¿sí? Sí, a ver, es el mismo que tenés vos, ¿no? ¿Me lo prestás un segundito? Este lo sacaron del box de apuntes. Lo compraste.
Claro, ética administrativa y responsabilidad social corporativa, exactamente. Toma, es el capítulo 4 de DAFT, pero corresponde al capítulo 5 de nuestro programa, para que no se confundan. ¿Sí? Es el capítulo 4 del libro de DAFT, pero es el capítulo 5 en nuestro programa, digamos, ¿sí? Para estudiar. Bueno, vuelvo entonces. Ahí les pongo las placas. Ahí se está viendo bien, sí, ¿no? Bien. Bueno, como decíamos, nosotros lo que vamos a ver tiene que ver con ética y responsabilidad social, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la ética a nivel de las organizaciones y cómo se vincula esto con la responsabilidad social que tienen las organizaciones en general y las empresas en particular, lo que se ha denominado responsabilidad social empresarial, ¿sí? Bueno, y para esto, como ya explicamos recién, vamos a utilizar la bibliografía de Richard Duff, Introducción a la Administración, el capítulo 4 que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de ética en los negocios es qué es la ética y después ver si realmente tiene algún tipo de vinculación con la empresa y si tiene vinculación, ¿cuál sería esa vinculación? Bueno, en primer lugar, entender que la ética tiene que ver con los principios y valores morales, ¿sí? Que gobiernan el comportamiento de un individuo o de un grupo en relación a lo que es bueno o lo que es malo. Acá hay muchas diferencias, dependiendo del autor. Hay autores que dicen, bueno, que la ética en realidad es la que estudia la moralidad humana, ¿no? Pero en principio tendríamos que tener en cuenta que tiene que ver con los valores, con los principios que gobiernan el comportamiento a nivel micro de un individuo o a nivel meso de un grupo. El grupo puede ser una organización, podría ser una empresa o podría ser un país, ¿no? Entonces ahí también sería a nivel grupo, pero más bien macro, ¿no? Macro social. Y que va a tener que ver con lo que se considera bueno o lo que se considera malo, ¿sí? Bueno, y tiene que ver, como dijimos, con el comportamiento humano, ¿no? O sea, un perro no se va a preguntar si está bien o si está mal hacer algo, ¿no? Tiene que ver con el ser humano. El ser humano podríamos categorizar su comportamiento en diferentes dimensiones o dominios, ¿sí? Entonces, si uno piensa, hay un dominio de lo que se llama, ven ahí en vertical, dominio de la ley, ¿no? Es la ley codificada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no puedo cruzar el semáforo en rojo? ¿Por qué está, bueno, porque está prohibido? Después puedo discutir si está bien o está mal la ley. ¿Se entiende lo que voy? Porque puede haber leyes injustas. Pero en principio hay un dominio social que es el dominio de la ley. Si quieren pueden anotar los ejemplos para que ya les queden para el segundo parcial, no sería para el primero. Pero un ejemplo del dominio de la ley es decir, bueno, está prohibido fumar en este restaurante, ¿no? Está prohibido fumar en el avión. Está prohibido pasar el semáforo en rojo. Bueno, ese comportamiento, si ahora estamos hablando del comportamiento, está... hay valores o normas que están incorporados ya en un sistema legal. Y además son coercibles en los tribunales. Coercibles es que te pueden sancionar, que te obligan a nivel legal a hacer algo, porque si no vas a tener una sanción. Si vos pasas el semáforo en rojo y te detectan, vas a tener una multa. ¿Ves? Si vos te prendés un cigarrillo en el aeropuerto, en el avión o en el aeropuerto, vas a tener una coerción. Te van a obligar a apagar el cigarrillo o te van a sancionar de una manera más grave. El otro extremo sería el dominio del libre albedrío. Ahora vamos a ir al medio, que sería el dominio de la ética. El dominio del libre albedrío, la ley no tiene nada que decir. O sea, la libertad de cada uno, ¿no? El individuo disfruta de una libertad completa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno podría decir
que uno es libre de vestirse como uno quiera, ¿no? Entonces uno dice, mire, profe, usted no me puede venir a decir cómo yo me tengo que vestir para venir a cursar la facu, porque eso está dentro del dominio de mi libre albedrío. Mi cuerpo, mi decisión. Yo me visto como quiero. ¿Me siguen hasta acá? En una empresa lo mismo. Ahora, después aparece el dominio de la ética, que no tiene leyes específicas, pero sí normas y valores compartidos acerca de la conducta moral que guía los actos de una persona o de una empresa. Ven que acá estamos en el medio, no es algo ni que está en la ley, pero que tampoco queda al libre albedrío. Entonces, si un alumno, ven que no silencié el celular, si un alumno viene a cursar ahora en noviembre, diciembre, porque hace calor en zunga, se ríen algunos, ¿estaría dentro del libre albedrío o ya estaría en el dominio de la ética? ¿Ven? Entonces uno dice, bueno, mire, usted está en todo su derecho a vestirse como quiera y hace calor, pero hay ciertas normas y valores compartidos acerca de la conducta moral que guía a toda persona que viene a estudiar en una universidad. Sería como el conocimiento vulgar que debemos tener todos. Claro, es una cuestión de norma compartida, ¿no? Entonces ahí podría haber un dilema ético, porque yo estaría, supongamos que el alumno quiere hacer un ejemplo de su libertad, y dice, profe, yo tengo toda la libertad del mundo de venir en ojotas o no, y en zunga. Entonces estaríamos en un dilema ético, ¿se dan cuenta? Porque el dominio de la ética y el dominio del libre albedrío y el dominio de la ley muchas veces no son compartimientos totalmente estancos. ¿Sí? Una ley puede ser cuestionada desde el punto de vista ético, puede ser injusta, y el libre albedrío puede ser cuestionado desde el punto de vista de la ética, porque uno dice, che, cada uno puede venir vestido como sea, ¿cuál es el límite? ¿Ven? Entonces, ahí es donde estos dominios dialogan, a veces de manera compleja. ¿Cómo? Ah, vos te preguntás si verdaderamente lo puede hacer, digamos. Bueno, acá la compañera dice, che, pero si pasa, se quedó pensando en serio, si pasa que viene alguien en zunga, ¿lo van a dejar entrar? Y bueno, es un lindo ejemplo porque ya ha pasado, no lo de la zunga, pero sí ha pasado que ha cambiado el código de vestimenta de los jóvenes. Cuando yo estudiaba, ya viste cuando uno dice cuando yo hacía algo ya suena viejo, era impensado, mirá lo que te voy a decir, que una chica viniera con un micro short a cursar. Micro short, o ¿cómo le llaman? Short. Bueno, cuando los profes míos vieron los primeros, dijeron, ¿cómo van a venir a cursar así? Viola todos los principios del decoro universitario, ¿ven? Hoy, ningún profe, nadie, lo ve con, ¿se entiende? Entonces, es una cuestión que quizá hoy está mal, éticamente, ¿no? Se lo percibe porque es algo social, ves, compartido. En ese momento era la creencia compartida de que no se podía venir a cursar con micro short, con short, o con... ¿Está claro? O, por ejemplo, has visto que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho tienen un código de vestimenta que no se puede ir a rendir de manera casual, hay que ir a rendir de manera formal. Bueno, esas cosas se van relajando o no, pero es una cuestión cultural. Capaz que el día de mañana socialmente se admite que una persona pueda venir de zunga. Hoy no nos lo podemos poner de zunga o de lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene el dominio de la ética, que como son valores compartidos, los valores pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero no es algo subjetivo, no es que vos, en una empresa lo mismo, ¿qué se considera buena presencia hoy y qué se consideraba buena presencia hace 20 años o 10 años? Un tatuaje era motivo para que vos fueras considerada una persona que daba mal aspecto y una empresa no te contrataría. O la barba en un hombre. Y hoy la barba es algo, ya lo hablamos cuando vimos los hipster, que es más bien cool y no considerado que da mal aspecto. ¿Ves? Entonces, todo esto tiene que ver con la ética. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso es difícil decir está bien o está mal.
sí está bien o está mal en función de lo que las reglas sociales de ese momento dicen, pero ¿y si después cambia? Bueno, el otro problema que tenemos es que en la empresa hoy en día están conviviendo valores diversos. Tenemos diversidad. ¿De qué tipo de diversidades tenemos? Diversidad de género, cultural. ¿Qué otra diversidad tenemos? De religiones. ¿Qué más? De edades, chicos. Cada vez la gente vive más años. Entonces hoy en la empresa tenés gente de 70 años, de 60, de 50, de 40, de 30, de 20 y menores de 20. ¿O no? Entonces esa diversidad hace que los valores también sean diversos. ¿Está claro? Y aparezcan cuestiones éticas. Lo que está mal para una persona capaz que de 80 años, capaz que una persona de la edad de usted, en la misma empresa, no está mal. ¿No? Deja ese celular que te estoy hablando. ¿Por qué tengo que dejar el celular? Te estoy escuchando. ¿No les pasa? ¿Cómo comen con el celular? O sea, cuestiones de que en la empresa de hace años está mal, efectivamente, para eso, pero convivimos. Entonces, ese es un desafío para el administrador hoy en día, que tiene que administrar la diversidad de valores, ¿no? Y hasta uno mismo se pregunta, ¿cuáles son tus valores? Porque uno, o qué debería estar bien. Ven que no hay una ley codificada que diga no se pueden usar los celulares en las reuniones, pero tampoco es el libre albedrío, total. Porque otra comunidad dentro de la empresa podría sentirse que es una falta de respeto. Entonces, vos tenés que... Eso antes no era un problema, porque no había tanta diversidad, todos pensábamos más o menos igual. Hoy, al haber tanta diversidad, el pluralismo trae esta complejidad de los valores. Administrar la diversidad implica administrar la complejidad de los valores. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto ahí a la gente de Meet que no las estoy viendo. A ver, ¿cómo venimos? Quiero reacciones. ¿Se va entendiendo? Cuando yo estudiaba administración, estoy viejito ya, cuando yo estudiaba administración, no teníamos este tema en la currícula, porque no era un tema de la ética, era una cuestión de que lo que estaba bien era lo que la comunidad creía que estaba bien y punto. No estaba este problema de la diversidad. Problema no, esta es realidad, no lo veo como un problema, al contrario, tiene muchas ventajas la diversidad. Pero es una complejidad para el administrador, ¿se dan cuenta? Bien, sigo entonces. Entonces, a todo administrador se le presenta, antes o más temprano que tarde, dilemas éticos. ¿Sí? El dilema ético se presenta cuando todas las alternativas o comportamientos son indeseables por sus consecuencias negativas, lo que dificulta decidir lo que es correcto o incorrecto. Repito, porque lo dije medio, me trabé un poco. Se presenta un dilema ético cuando todas las alternativas y comportamientos son indeseables por sus consecuencias negativas, lo que dificulta decidir lo que es correcto o incorrecto. Vamos a poner un ejemplo de la empresa, porque estamos hablando de ética en los negocios, ¿no? Después podemos llevarlo al ámbito personal. Ay, qué silencio preciso. Suponete que vos estás en una empresa de un rubro súper machista. Por ejemplo, mi señora es arquitecta, les conté que mi señora es arquitecta, de obra. Hoy, por ejemplo, está arriba de un techo, esto es real, hormigonando una losa. ¿Saben lo que es una losa? Y el hormigón, vieron, mi señora está parada arriba, hoy está, mientras yo estoy acá de trajecito, mi señora está con unos zapatos de obra arriba de un techo mientras cae el hormigón. Ese rubro tradicionalmente ha sido súper machista, ¿o no? Entonces mi señora es jefa de hombres, porque el 90% de los albañiles son hombres, y tiene que lidiar con la cultura de la obra machista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el jefe de mi señora, el dueño de la empresa, podría tener el dilema de decir, ¿qué hago? ¿Hago lo que yo creo que está bien, que es poner a la esposa de Javier, a Ana, como jefa, siendo mujer?
que va a estar resistida porque la mayoría son hombres y están acostumbrados a la cultura machista, o sigo lo que quiere la mayoría, que es seguir con el machismo de la obra y que sean solamente hombres los que sean jefes. ¿Me siguen? Ese es un dilema. ¿Por qué? Porque la alternativa A, que es ponerla a Ana de jefa, va a traer como consecuencia negativa que la mayoría de los empleados se sienta mal, incómodo, enojado, ¿por qué tenemos que hacerle caso a una mujer? Y si hago lo que yo creo que hay que hacer, que es empezar a cambiar esta cultura machista y ponerla, y si la dejo afuera a Ana, que sería la otra alternativa, la estoy perjudicando a la mujer y estoy perpetuando el machismo. Eso es un dilema ético, que las dos alternativas, no hay una alternativa que no tenga una consecuencia negativa. ¿Está claro? En todas las, podría tener 3 alternativas, 4, pero todas las alternativas van a tener problemas. No hay una que resuelva el problema. Si yo tengo una alternativa que resuelve el problema y no trae ninguna consecuencia negativa, no tengo un dilema ético. Voy por esa alternativa. ¿Estamos de acuerdo? El dilema es cuando no lo puedo resolver fácilmente, cuando cualquier alternativa que yo tome va a quedar a alguien perjudicado. Si la echo a Ana, perjudico a Ana y a todas las mujeres que puedan querer mejorar su situación, porque yo lo podría ver a nivel micro, ¿no? La situación de mi señora, lo podría ver a nivel meso, de que todas las mujeres de la empresa sepan a partir de ahora que nunca va a llegar nadie a ser jefa, y lo puedo ver incluso a nivel macro, de que estoy contribuyendo a exacerbar y acentuar el machismo en el rubro de todas las construcciones de Córdoba. O me podría poner la bandera de la equidad de género y decir, yo voy a plantar bandera y decir que se embromen todos estos hombres, pero la van a tener que tener a Ana de jefa. Y voy a tener toda mi empresa en contra. ¿De quién me creo yo para poner a una mujer a jefe? ¿Me siguen? Eso es un dilema ético. ¿Está claro? Como esto es un dilema, tenemos que tener criterios para tomar buenas decisiones. ¿Sí? Entonces, un dilema implica un conflicto entre las necesidades de una parte y el todo. En este caso sería mi señora o las mujeres de la empresa versus toda la empresa. O la mayoría de la empresa versus una persona individual. Bueno, ahí, por ejemplo, tienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Debe el Estado instituir pruebas para determinar el consumo de drogas, lo cual beneficia a la sociedad en su conjunto, pero limita la libertad individual? ¿Ven? Entonces, o un laboratorio que fabrica un medicamento que tiene consecuencias nocivas para la salud, no puede comercializarlo en su país de origen por el marco legal, pero puede buscar países con un precario marco legal para comercializarlo, lo que redunda en un claro beneficio para la organización, pero no para la sociedad. ¿Ven? Entonces, yo por ahí puedo hacer algo que me conviene a mí como empresa, que no es ilegal, porque en ese país no es ilegal, pero por ahí no sería ético, ¿no? Entonces, esta cuestión es la que trata de resolver la ética, que me da un enfoque normativo. ¿Ven ahí en pantalla? ¿Qué es un enfoque normativo? Es un enfoque que me dice, basado en las normas y en los valores, lo que yo debería hacer. Las farmacias que están haciendo todo parecidas, como la farmacia de África hace, digamos, como una receta más económica y de esa manera la va trasladando todo. Y las estadounidenses, las potencias mundiales, tratan de abarcar todo eso haciéndole un hueco legal a la gente. Y tratando de hacer lo mismo que ellos, pero de una manera no ética. Claro, tenemos un montón de ejemplos en el libro y en la ética de los negocios, en lo cual las empresas aprovechan que hay un vacío legal o un hueco legal, y entonces no hacen las cuestiones de manera ilegal, pero uno dice poco éticas. Sobre todo la legislación a veces es por, como dice la compañera, porque en un país desarrollado uno tiene la posibilidad de exigir más a las empresas, porque la empresa puede cumplir mayores normativas y después trasladarlo a costo y a precio. Entonces voy a decir, bueno, mirá, tenés que poner este filtro ambiental para que tu chimenea no emita tantas... Bueno, perfecto, pero yo ese filtro lo voy a tener que comprar, lo voy a tener que pagar. Entonces las remeritas que yo estoy haciendo adentro de esa fábrica van a salir un poquito más caras.
y bueno, no hay problema, pero no contaminemos. En cambio, otro país dirá, no, mirá, si vos te ponés con todas las normas éticas, la gente no va a poder comprar la remerita. Entonces, la empresa dice, ¿qué hacemos? ¿No? Y después la empresa puede decir, bueno, yo soy una empresa multinacional, yo trato de maximizar el valor para mis accionistas, y si en un país me exigen menos, fabrico donde me exijan menos. Aunque después venda en Estados Unidos o en Europa o en primer mundo, pero puedo fabricar. Entonces, ahí hay un dilema también, ¿no? De cómo hacer. Vuelvo entonces. ¿Por qué es un enfoque normativo? Porque es como una prescripción médica. ¿Vieron la prescripción médica que te dice, tome tal remedio, una pastilla cada 8 horas? Bueno, esto es lo mismo. Te dice, enfoque normativo, basado en las normas y en los valores, qué sería lo que tendrías que hacer en ese caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces acá vamos a ver distintos enfoques que nos da la ética para poder hacer esto, para decir, bueno, ¿qué podría hacer yo en ese caso? En el caso de la arquitecta, en el caso de, como decíamos recién, de si conviene o no, o debería o no llevar la empresa a otro país. En todos los casos que uno tenga un dilema ético, tendría que aplicar la ética. Entonces tendríamos diferentes propuestas éticas o enfoques éticos como vemos en pantalla. Hay diferentes enfoques éticos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Esta materia no es sobre ética exclusivamente, sino tendríamos que desarrollar más en detalle. Nosotros el libro presenta 4. El utilitarismo, el enfoque de justicia, el enfoque de los derechos morales y el enfoque de individualismo. Vamos a explicar ahora cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, el enfoque utilitarista es un enfoque que va a decir, bueno, a ver, si yo creo en que no puede haber alguien que sepa lo que está bien y lo que está mal, a priori, ¿no? Porque antes, ¿yo cómo sabía que algo estaba mal? Y bueno, porque había una ley moral, ¿no? Más allá de la ley ética. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Entonces yo sé que está mal matar, independientemente de que en mi país esté regulado o no, porque si yo creo en el Dios cristiano, hay una ley moral que emana de mi religión. ¿Me siguen hasta acá? Ahora bien, una sociedad moderna, donde la libertad de culto sea importante, yo no le puedo exigir a una persona que crea algo de una religión, A, B o C. Eso va a quedar en el ámbito privado de cada uno, si yo quiero creer en esa religión o no. Entonces, ¿cómo resuelvo ese tema? Y bueno, para el utilitarismo no es fácil resolver eso, porque ya nadie puede saber a priori, ¿no? Antes de la acción, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. ¿En base a qué? Puedo justificar algo. ¿Me siguen? Ya no hay un Dios que me pueda decir. Lo puedo creer en términos privados, pero no se lo puedo imponer a todos. Entonces el utilitarismo lo que va a decir, bueno, lo que yo sí puedo evaluar son las consecuencias de las acciones. ¿Qué costos y qué beneficios trae cada alternativa del dilema ético? ¿Se acuerdan el que decíamos de ascender a la arquitecta Ana en la obra o no? Entonces yo puedo analizar las dos alternativas, ascender o no ascender, ver los costos y beneficios, no solo en términos económicos, ¿no? No es un balance esto, sino en términos de cuestiones éticas. Y ver la utilidad. Resto los beneficios menos los costos, y la alternativa que produzca mayor utilidad para el mayor número de personas sería la correcta, la que traiga consecuencias más útiles, entendidas como mejores serían, ¿no? Entonces, analizo beneficios en términos de placeres, de ventajas que me da, y costos en términos de dolores o problemas que me trae la alternativa, comparo las alternativas y llego a la alternativa que da mayor utilidad para el mayor número de personas. Gracias. Este criterio es bastante consistente con una democracia, donde todo se decida por
lo que le sirve a la mayoría, ¿no? Que son los sistemas que tenemos hoy en día. Un parlamento discute y dice, bueno, ¿qué es lo que está bien? Y habrá parte de personas que piensan que está bien blanco, otras personas que van a pensar que está bien negro, y otras personas que van a decir que está bien gris. ¿Y cómo se termina decidiendo? Se vota y lo que la mayoría considera que es mejor, se entiende que es lo correcto. Pero no hay algo por fuera de eso que defina lo que está bien, a priori. ¿Ven? Bueno, ¿cuál es el ¿se entendió el utilitarismo? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, en este caso de mi señora y la empresa, ¿qué debería hacer el administrador, el dueño de la empresa? ¿Ascenderla a mi señora o no? No ascenderla. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas involucradas en la decisión, que son los empleados, ¿no? Porque la mayoría son hombres y son machistas, le provoca más problemas que beneficios, más dolor que placer esa alternativa. Entonces debería dejar de hacer esa actividad, o no la debería ascender. ¿Me siguen? Profe, ¿qué pasa en el caso de que una persona ¿Quién me habla? Ahí está, sí. una persona de cierto país como que de cierta forma imponga comportamiento moral y logre que eso se... Como que haya incluso acción para que eso lleve a cabo? No digo una empresa, pero digo, como que se lo vea con otros ojos, de tal forma que diga, bueno, esto es algo que se puede hacer, entonces éticamente está... A ver, dame un ejemplo, a ver si me doy cuenta de lo que estás pensando. A ver, ¿un ejemplo inventado o real? No importa. Una cantante que no tiene por qué, pero porque ella, como él quiso, en una red social habló sobre el tema y no sé, demostró que en ciertos países, en ciertos lugares se puede llevar a cabo y como que la gente abre el ojo y dice, no se puede llevar a cabo, es como que Cambia la opinión de la gente, digamos. Claro, eso sería, está relacionado con la ética, indudablemente, pero no sería el enfoque utilitario, ¿no? Sería esta cuestión de que toda persona, por más que no parezca, puede desarrollar su moralidad o su reflexión ética a lo largo de toda la vida. Y en ese proceso influye mucho con quién te socializás. ¿Me seguís? Vos, por ejemplo, por ahí venís de un colegio, estoy inventando, que eran re machistas, te socializaste en un ambiente machista, y bueno, y tus prácticas, quieras que no, están influenciadas por esa socialización. Ahora, eso no implica que vos vas a ser un machista toda la vida. Puede ser que un artista que cambiaste de cole, que empezaste la universidad, que te pusiste de novio con alguien, que la vida, te socializaste con otras personas y empezás a desarrollar otra moralidad. En ese sentido, todas las personas que tienen influencia en las opiniones de los demás van a ser importantes, para bien o para mal. Ya sea un artista, un político, un influencer, un deportista, cualquier persona, ¿no? Por eso cuando alguien famoso dice, no, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que piensan los demás, y bueno, está un poco rehuyendo de ese rol que en la sociedad lo ha puesto, ¿no? O sea, si vos influenciás la opinión de los demás y vos después hacés o decís una barbaridad, y bueno, la gente te va a tomar como un referente, para bien o para mal, para criticarte o para seguirte, pero es difícil. Entonces sí, evidentemente que los influencers, por algo son influencers, ¿no? Influyen también en los comportamientos, los pensamientos de las personas. Pero tampoco es que somos tipo Homero Simpson, ¿viste? Que ve la rosquilla en una publicidad y dice rosquilla y se va a comprar la rosquilla. O sea, el ser humano tiene capacidad reflexiva. Yo puedo tener una persona todo el día haciendo algo mal al frente mío y no significa que yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces la influencia no es algo lineal, directo. ¿Está claro? No sé si con eso contesto un poco la duda. Pero el utilitarismo sería algo que va a estar bajo el criterio de la mayoría. Claramente, puede ser que la mayoría esté pensando en hacer algo que le convenga a la mayoría y vaya contra los derechos de la minoría. ¿Ven? Bajo este criterio, nunca se podrían haber cambiado legislaciones que iban en contra de las minorías, ¿no? Entonces,
¿cómo se protege el derecho de las minorías? Bueno, el utilitarismo tiene un problema ahí, porque si el machismo es un problema en la sociedad y las empresas de la construcción, la mayoría van a ser siempre hombres, o hasta que no cambie va a pasar no sé cuánto, si vamos a definir por lo que le conviene a la mayoría y nunca va a cambiar, ¿ven? Es como que el criterio de la mayoría, de alguna manera, perpetúa el status quo, ¿no? No permite pensar desde otro lugar o defender los derechos de las minorías. El utilitarismo hace un esfuerzo, hay otros sistemas más sofisticados, pero otro enfoque es el enfoque del individualismo, ¿no? Entonces destaca que los actos son morales cuando promueven los mejores intereses ahí para el individuo, para la persona individual, ¿ven? En este caso sería para mi señora. Entonces el individualismo conduce en última instancia a un comportamiento hacia otras personas que se ajusta a las normas de comportamiento que las personas quieren para sí mismas, ¿sí? Entonces yo no voy a hacer algo a los demás que no estaría dispuesto a que me lo hagan a mí. Entonces si yo no estoy dispuesto a que me discriminen por ser hombre o por ser mujer, y bueno, no se lo puedo hacer a Ana, a mi señora, ¿ven? Entonces este comportamiento iría desde una mirada más individual, de pensando en el individuo. El enfoque de los derechos morales, ¿sí? Van a pensar que, o va a afirmar que los seres humanos tienen derechos y libertades que no pueden ser suprimidos por una decisión individual, de un gobernante, de un administrador, ¿sí? Y que incluso van más allá de la ley codificada de cada país, ¿sí? Por ejemplo, el derecho al libre consentimiento, el derecho a la vida y su seguridad, el derecho al debido proceso, el derecho a la privacidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, serían derechos que algunos autores afirman que son derechos morales, que están por arriba o trascienden cualquier legislación o cualquier jefe o jefa que vos tengas, ¿no? Entonces, si vos tenés un jefe o una jefa que quiera violar ese derecho, por ejemplo, el derecho a la privacidad, ¿no? Más allá de, no, nosotros vamos a hacer un código de ética de la empresa que va a hacer que vos salgas, te pueda registrar íntegramente para ver si no estás robando algo. No, pará, pero eso viola con un derecho moral básico que es la privacidad. ¿Me siguen? Entonces van a haber autores que van a defender que no se puede hacer cualquier cosa dentro de la empresa o dentro de la sociedad porque hay derechos que son morales. Repito, el libre consentimiento, derecho a la vida, derecho al debido proceso, a la privacidad, derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de expresión. Lo que pasa es que después podemos entrar a discutir cada uno de estos derechos o de otros derechos que se nos ocurran, hasta dónde y de qué manera, ¿no? Este derecho así planteado en términos abstractos se puede implementar y se puede gestionar. ¿Está claro? Porque el famoso derecho a la vida, sabemos, implica la discusión, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera que está siendo infringido este derecho a la vida? ¿No? ¿Desde cuándo hay una concepción? Entonces, cuando uno entra dentro de ese derecho, empiezan un montón de cuestiones. Por ejemplo, esto va a ser una rama que es la bioética, no es la ética que vamos a ver en clase, pero para que entiendan, uno puede poner los derechos así de manera muy liviana, pero después cuando uno se mete adentro de cuándo estoy violando la privacidad de un individuo, cuándo no. Este tema de los celulares, chicos, o las aplicaciones, vieron que aceptar las cookies, vieron, uno taca, taca, le da. Bueno, ¿hasta dónde Europa ahí ha empezado a legislar? Porque el individuo no se da cuenta hasta dónde se está violando su privacidad. Todo un desafío el tema de legislar y de hacer algo respecto a la privacidad. Y el otro enfoque es el enfoque de justicia. Sostiene que las decisiones morales deben basarse en las normas de equidad, de justicia y de imparcialidad. Y este es un problema que tiene el individualismo, que era el segundo enfoque. ¿Se acuerdan que vimos el utilitarismo? Y antes del enfoque de los derechos morales vimos el individualismo. El problema que tiene el individualismo es este, ¿no? De que cuando hay derechos morales o en disputa, en pugna, ¿cómo hago para ser justo? ¿No? Supongamos que ustedes están viniendo acá a la facu
y están viniendo en la moto, o en el auto, o en el colectivo, y hay un corte de ruta. Y se está reclamando por los derechos de que una empresa despidió a la mitad del personal. Entonces la circunvalación está cortada y vos no podés venir a la universidad. Entonces, si seguimos el enfoque del individualismo, ¿qué estaría bien ahí? Y bueno, si veo los individuos que han sido perjudicados por el despido y pienso que el derecho a huelga es un derecho consagrado por la Constitución y tiene el derecho moral, estaría bien. Ahora, si lo veo por el derecho a la libre circulación, también está consagrado por la Constitución, estaría mal. Si lo veo por el enfoque utilitarista, no deberían estar ahí, porque la mayoría de las personas vamos a ser perjudicadas por 100 personas que fueron despedidas, ¿ven? Entonces, depende del criterio que yo use, puedo justificar que eso está bien o eso está mal. En cambio, el criterio de justicia va a tratar de ser imparcial, de ser equitativo, de no ponerse en la situación que te conviene a vos. Que si sos el despedido, vas a estar a favor de los derechos del despedido, y si sos el que está viniendo a la facu, vas a estar a favor del derecho del de la facu, ¿ven? Entonces dice, no, así nunca se va a hacer justicia, porque cada uno va a estar velando por el derecho que le conviene. Entonces un administrador, una administradora, o sea, el administrador de una empresa, el administrador de la municipalidad, el administrador de la policía, la administración, un juez, cualquier persona que tiene que administrar y que tiene que ver con la justicia, va a tener que pararse por encima de lo que le conviene a cada uno y tratar de ver una opción que sea equitativa, justa e imparcial. Y esto va a explicar el tratamiento, que el tratamiento diferente de las personas no se basa en características arbitrarias, ¿no? Sino que tengamos alguna característica que tenga un criterio de justicia, de ética y que sean objetivos. Se entiende cuando hablamos de características arbitrarias, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, si es de los que me convienen a mí, ¿no? Está bien. Si son los derechos de los que están en mi situación, eso sería arbitrario, ¿no? De no plantear lo que está bien en función de cuestiones imparciales, ¿no? Equitativas, sino que lo estoy pensando en función arbitraria. Bueno, hasta acá respecto a ética. Para resumir, entonces, que es la primera mitad del capítulo, ¿no? La ética nos permite reflexionar sobre fenómenos que están en un ámbito que a veces es difuso, está entre medio de la ley codificada y el libre albedrío, que ya dijimos que no son compartimientos cerrados totalmente, estancos, sino que muchas veces interactúan entre sí. Hay cuestiones que antes se consideraban injustas y ahora se consideran justas. Hay leyes que se cambiaron porque la reflexión ética hizo que repensemos las leyes, y hay cuestiones que eran antes consideradas del libre albedrío, ahora se pasaron a ser de la ley codificada. Por ejemplo, fumar en clase. Antes se fumaba en clase y era cuestión del libre albedrío. Cada uno puede fumar o no, el de libertad. No, hubo una reflexión ética, pasó al dominio de la acción ética, se discutió y se dijo, no, che, el fumador pasivo, estudios científicos muestran que el humo del cigarrillo es malo, que pin, que pan, y empezó a estar en la ley codificada. ¿Ven cómo pasó algo de ser del libre albedrío? Fumar en un bar, fumar en el avión. Uno antes fumaba en el avión, ¿sabían eso? Entonces, suponete que el avión tenía 30 filas. De la fila 1 a la 15 era el sector fumadores. De la 16 a la 30 no fumadores. No es que el humo a la fila 15 hacía, paraba ahí y se quedaba el humo. No, estaba todo Lo mismo pasaba en los restaurantes. Estaba el sector fumadores y el no fumadores. No es que había una pared y que no, el humo... Bueno, se rediscutió esto y de golpe la sociedad cambió. Y algo que era el dominio del libre albedrío o de la ética, de que cada uno podía decidir si fumar o no fumar, ¿no? Ahora pasa a ser ley codificada. Ese es un lindo ejemplo de ética empresarial, de cómo muchas empresas cambiaron su política de ser algo totalmente libre a ser algo discutido éticamente a ya directamente estar en la ley codificada. Y que el día de mañana puede cambiar. ¿De qué? ¿Está claro? Lo mismo pasa con las etiquetas de los cigarrillos, ¿no? Ahora hay una obligación legal de poner todo lo que tienen las etiquetas, eso es por ley. La empresa no es que quiere poner la foto de
un pulmón y que diga el fumar causa, ¿no? Mata, causa cáncer, sino que es algo que se le impone a las empresas tabacaleras por la ley codificada. Luego de una reflexión ética, cuando antes era el libre albedrío. Cada uno, si quiere fumar, es una decisión de cada uno. ¿Ven? Bueno, sí. Exacto. En Argentina hay una ley codificada porque se discutió y se decidió esto de la influencia, ¿no? De que... no, y aparte que antes decía, el fumar puede ser perjudicial para la salud. Entonces se discutió ese potencial de que dejaba la duda de que para algunos podía enfermarlo y para otros no. No. Hay una abrumadora cantidad de estudios que muestran que el fumar hace mal. ¿Y qué hace mal? Y hay que ponerlo explícitamente porque si no la gente no toma totalmente conciencia. Entonces, esa fue la decisión. Después lo que haga el consumidor es otra cosa. Porque el consumidor muchas veces, ¿qué hace? Saca la etiquetita de esa plateada que trae en la cajita de cigarrillo y tapa la foto. No la quiere ver. Y fuma igual. ¿Ves? Bueno, es una decisión ya del libre albedrío, pero lo que hizo la sociedad fue decir, a ver, tratemos de dar más herramientas para limitar el consumo. En otros países, por ejemplo, se les pone mucho impuesto al cigarrillo. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo. Por eso ustedes van a ver que en otros países se fuma el cigarrillo armado, porque está grabado el paquete de cigarrillo, pero no tiene tanto impuesto el tabaco o el papel para el tabaco. Entonces la gente se hace el cigarrillo. Bueno, y así. ¿Está claro? Bueno, dudas. ¿Venimos bien hasta acá? Consulta. ¿Dudas de Meet? Quiero reacciones. ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Es interesante el tema, ¿no? Es complejo para los administradores porque por ahí no tenemos esa formación ética, ¿no? Y tenemos que lidiar, tenemos que administrar esas cuestiones. Tengo una manito levantada. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Adelante. ¿No? Vamos bien. Bárbaro. Perfecto. Seguimos. Avanzamos. Entonces, derivado del concepto de ética, aparece el concepto de responsabilidad social, ¿no? Que es una obligación que se autoimpone la organización, la administración de esa organización, de hacer elecciones y tomar decisiones que contribuirán al bienestar y a los intereses de la sociedad, así como de la organización. Entonces, el concepto de responsabilidad social es decir, che, voy a empezar a entrar en el dominio de la ética. No voy a hacer lo que me conviene o cumplir con la ley y punto. Sino que voy a empezar a pensar lo que está bien y lo que está mal y voy a tratar de hacer lo mejor posible respecto a la sociedad, pero también respecto a la empresa o a la organización. ¿Sí? Entonces, si es legal contaminar con el aire en ese país y no te obligan a poner esa chimenea, ¿se acuerdan que hablábamos de esa chimenea porque ese filtro, porque es caro? Yo como empresa hago mi estudio y digo, bueno, tengo que hacerme cargo de esto. Es mi responsabilidad social no emitir. No importa que legalmente no me lo pidan. Entonces trato de ver la forma de, sin perjudicar a la empresa, de poner el filtro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa obligación que va por encima de lo legal se llamaría responsabilidad social. Es una responsabilidad de tipo ética, producto de una evaluación que hace la empresa. O lo mismo el tema del ascenso a las mujeres en esta empresa machista. Diría, bueno, es nuestra responsabilidad social luchar para que haya mayor equidad de género en la empresa. Entonces, por más que a corto plazo no nos traiga problemas, Ana, la esposa del profe Javier, va a ser la jefa, porque es nuestra responsabilidad hacia la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? La responsabilidad social se puede dar en distintas dimensiones, ¿ven? Por ejemplo, la vamos a ver como si fuera un reloj, a las 12 en punto y ahí vamos girando. Con el medio ambiente, como decíamos recién, ¿no? Incorporando, por ejemplo, filtros. Hay algunas prácticas medioambientales que en la empresa
se compran rápido, digo yo. Que es, por ejemplo, che, cambiemos todas las luces como hicimos acá en esta aula y pongamos LED. O de la carga solar. O hagamos lo de la carga solar. ¿Por qué? Y bueno, porque el administrador, la administradora hace su análisis de costos y dice, che, está bien, tuve que comprar acá, que tenemos 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7 por 4, tuve que poner 28 luces LED. No es barato para una sola aula. Pero ¿cuánto bajamos el consumo de luz? ¿En cuánto recuperamos esa inversión? Y capaz que en menos de un año, con lo que nos ahorramos de luz, ya recuperamos ese dinero. Esa decisión, ¿ven que se enmarca en este concepto? ¿Por qué? Porque contribuyo al bienestar social, emitiendo menos para generar energía porque consumo menos, porque aparte esa energía que nos da EPEC no es una energía limpia, no está hecha con solar o no. Y además genera un ahorro a mediano plazo de la factura de luz, por lo tanto de los costos de la empresa y por lo tanto de la rentabilidad. Entonces esa te la va a comprar cualquiera. Lo mismo lo que hicieron los supermercados. De decir, bueno, ahora como somos verdes, somos green, y estamos a favor de la bolsita, no te la damos más. Te la vendemos. Entonces, la empresa, ¿qué hizo? Se armó un kiosco, aparte, de venta te vende la bolsa de nylon y encima te vende la otra bolsa, que también es de nylon, pero dice que es ecológica. ¿No? No internalizó el costo, no es que dijo, che, voy a hacer una bolsa degradable, que existen, ¿no? Porque toda la gente en algún momento tiene que poner la bolsa de nylon en el tacho de la basura y sacar la basura, y voy a asumir el costo yo. Y se la voy a dar al cliente. O al menos le voy a cobrar una bolsa de nylon, pero que sea biodegradable. Ninguna de esas opciones hizo la empresa. ¿Ven? ¿Cuál sería la opción entonces de la responsabilidad social? Pensar si esa práctica es ética o no y buscar una alternativa mejor, que sea beneficiosa para la sociedad y también para la empresa. Entonces que la empresa diga, bueno, yo voy a subsidiar la bolsa. No la voy a regalar porque también hay un exceso de consumo si el cliente no la paga. Porque va a venir el cliente y dice, necesito bolsa y te va a poner una papa o una bolsa, un tomate una bolsa. Te la cobro a lo que vale la común o un poquito más, pero la hago biodegradable y yo asumo un costo. Entonces esa es una solución por ejemplo, ¿no? Una solución de responsabilidad social, donde la empresa asume un costo, no es que la vuelve deficitaria, y no le traslada todo el costo de internalizar la contaminación. Y no externalizamos el costo social. Si traes tu bolsa te hacemos el descuento, ¿ven? Bueno, yo puedo ser creativo con esto. El vasito de la facu, ¿no? Comprar el vasito una vez, te lo vendo, pero después te dan descuento en el café, entonces la empresa no tiene que estar emitiendo descartables, ¿no? Vos te beneficia. Bueno, buscar la vuelta para hacer. Ahora, como pasa en la dieta, ¿vieron? Los primeros kilos se bajan rápido, después cuesta. O sea, la LED ya la hicimos todos. ¿Está claro? Porque esa es la que se recupera. Poner un panel solar que lo recupero en tanto y ya después bajo costo, y si ya lo hicimos todos. Hicimos el análisis. Ahora, el tema es los que hay que ya hacer una inversión mayor. El filtro, ¿cómo hago? El cliente, porque ¿qué pasa con el cliente? Todos queremos ser verdes, pero cuando yo te digo, mirá, esta camisa está hecha con paneles solares y está hecho con todo reciclado, y nosotros en la empresa, vos no sabés, pero tenemos un filtro re caro que no tiene nadie y no contaminamos nada. Y vos qué decís, ajá, ¿qué me importa? Está más barata la camisa al lado, o es más linda la camisa al lado, o es la que usa Neymar o Messi o Cristiano Ronaldo, ¿se entiende? Si el cliente no tiene ese chip de valorar eso, la empresa también dice, bueno, ¿para qué voy a hacer todo esto si el cliente no es consciente de todo lo que hay detrás? ¿Me siguen? Entonces también hay una cuestión de cuidar el medio ambiente en el caso del consumidor. Prácticas operacionales justas. Tener operaciones justas implica vincularme bien, por ejemplo, con mis proveedores. Prácticas relacionadas con los consumidores, como hablábamos recién, ¿no? Cuidar al consumidor, respetar su privacidad, no engañarlo. Involucrarme y desarrollar la comunidad.
ver cuáles son las problemáticas de la comunidad en las cuales mi empresa por ahí está afectando, ruidos, olores, desechos. Quizá puedo incluir a la comunidad con compras inclusivas, ¿no? Ustedes piensan que hay empresas que están en una comunidad y la afectan mucho y no le dan tanto a la comunidad, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, capacito a los empleados de esa comunidad, posibles empleados, ¿no? Para que puedan después ser empleados de mi empresa. Bueno, ¿cómo puedo desarrollar mi vínculo más sano con la comunidad? Porque yo soy parte de la comunidad, ¿no? No me veo como algo aislado que simplemente busca ganancias. Sí. Mi mamá hizo una tesis como es de residuos, allá en el centro del pueblo, y uno de los factores en los cuales se tomó en cuenta fue, por ejemplo, la dirección y el viento. Porque si vos, por ejemplo, en el pueblo, el viento iba hacia el pueblo, o sea, dentro del residuo, todo el pueblo iba a sentir el olor, como decís. Entonces, de cierta manera, hay un involucramiento, un poco de posibilidad social de decir, bueno, no, voy a ubicar un lugar donde no moleste a la sociedad. Claro, acá el compañero, repito, para que escuchen los chicos de MIT, cuenta el ejemplo de en un estudio que se hizo para localizar una fábrica, sería, o una empresa, se consideró el factor del viento, porque si esa empresa se va a localizar cercana al pueblo, ¿no? Las emisiones que pueda emitir al aire, si justo coincide con la dirección del viento que va hacia el pueblo, ese pueblo va a sufrir toda la contaminación, todos los olores, todos los tóxicos. Entonces se busca que vaya en una orientación diferente o ubicar la fábrica, ¿no? Para que no le dé al pueblo, ¿no? Bueno, de gobierno corporativo, ¿no? Tomar decisiones éticas a nivel de gobierno corporativo, a nivel de derechos humanos, como hemos hablado, o a nivel de prácticas laborales, ¿no? No solamente cumplir con la ley de tener a los empleados con todas las garantías legales, tenerlos en blanco, etcétera, sino también de tener prácticas laborales justas, como por ejemplo fomentar la equidad de género, ¿no? Esa sería una práctica laboral ética. Bueno, como ven, son un montón de dimensiones que han abierto un campo de trabajo nuevo para los administradores, para las administradoras y para muchas profesiones. Acá tenemos gente trabajando desde distintas carreras, ¿no? Gestión ambiental, recursos humanos, marketing, logística, administración, ¿no? Hay un montón de carreras y de profesiones que pueden impactar positivamente en la responsabilidad social de la empresa. Vuelvo a repetir, esta es una decisión ética que toma la empresa, no es una obligación. La obligación es cumplir con la ley. ¿Sí? Bueno, cuando vos te metes en el mundo de la responsabilidad social, ya no solamente tenés a tus clientes como partes interesadas, ¿no? Sino que tenés un conjunto de lo que se llama grupos de interés, o stakeholders en inglés. Cada empresa tiene una determinada cantidad de grupos de interés, de personas o de grupos interesados en el accionar de la empresa. Antes era solamente los accionistas o los clientes, pero ahora, como ya dijimos, pueden tener diferentes grupos de interés, tanto externos como internos. Por ejemplo, podrían ser los recursos humanos, los proveedores, los gobiernos, los medios de comunicación podrían ser grupos de interés, un influencer, ¿no? Grupos ambientales, la comunidad local, un montón de ejemplos de grupos de interés que se relacionan de manera directa o indirecta con lo que la empresa hace. Como hablábamos del caso recién, la comunidad de ese pueblo es un grupo de interés, porque si por más que no le compre a la fábrica, capaz que la fábrica lo que hace ni siquiera lo vende en el pueblo, es para exportar, supónganse, pero ese grupo, esa comunidad es un grupo interesado en la fábrica. ¿Por qué? Porque la va a impactar en términos positivos o negativos, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel ambiental. Entonces la fábrica tiene que dialogar con ese grupo de interés. Tiene que mapear sus necesidades, sus expectativas y gestionar. ¿Está claro? Eso hace una empresa socialmente responsable. Respecto al ambiente, que contaba recién el compañero, bueno, yo tengo distintos enfoques, ¿ven? Que van de arriba hacia abajo. El menos comprometido sería el legal y el más comprometido sería el activista.
el menos comprometido, pero es ético, porque lo no ético sería ni siquiera cumplir con la ley, ¿no? ese no está acá, digamos, pero existe, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que tengo que tratar los efluentes cloacales y no lo hago, ¿no? Y hay una ley que me lo obliga a hacer. Bueno, ya cumplir con la ley, con toda la ley, ya estoy en un piso muchas veces importante y exigente, porque hay países que tienen una ley laboral o una ley ambiental muy exigente. Entonces muchas empresas dicen, bueno, pará, yo demasiado con que hago todo legal y lo cumplo. Un segundo enfoque sería, bueno, yo en realidad, más allá de cumplir con la ley que lo hago, también trato de satisfacer las demandas de mis clientes. Y ahí aparece lo que hablábamos del consumidor verde, el cliente verde, ¿no? Es decir, si el cliente me está pidiendo una bolsita biodegradable, la voy a hacer. Ahora, si el cliente no lo valora y no lo pide, no lo hago. Por eso es el debate también de, che, nosotros en Argentina, en Córdoba, ¿estamos pidiendo que las empresas se pongan las pilas o no tenemos tanta conciencia ambiental? Y bueno, algunos autores dicen eso, es decir, mientras que el consumidor no active un poco más, ¿no? No pida un poco más, la empresa tampoco tiene incentivo para hacer, o no lo valore a la empresa que lo hace, ¿no? Como hablábamos recién, que yo te diga, che, mirá, nuestra tienda te sale unos pesos más caros, pero te dan una bolsa biodegradable. Y el cliente diga, no, yo voy por lo más barato. Tampoco la crisis ayuda mucho, ¿no? Cuando el bolsillo apremia, uno en vez de mirar lo ecológico, lo ético, a veces mira lo que puede comprar. ¿Ven? Bueno, son todos dilemas éticos nuevamente que tenemos en las empresas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? El tercero sería el que hablábamos recién, el de los grupos de interés, stakeholders, ¿no? O GDI, también se lo llama GDI como grupos de interés, que son el enfoque de las instancias interesadas en la organización. Si quieren ahí al lado pongan GDI, grupos de interés, stakeholder, que es la placa que vimos recién. Sería esta, ¿ven? Donde yo me preocupo por abordar múltiples aspectos de las personas interesadas. Sería lo que hablábamos recién de preocuparse por cómo va a impactar el viento en la comunidad, que no es mi cliente no necesariamente. Estaría ese ejemplo en esa línea, ¿ven? Y finalmente el enfoque más avanzado sería el enfoque activista. Entonces yo busco maneras de conservar el medio ambiente en forma activa. Totalmente proactivo soy, ¿no? Entonces aparece algo mejor que me permita facilitar el manejo de los residuos. Por más que nadie lo esté haciendo, yo estoy a la vanguardia, estoy ¿no? Y lo estoy haciendo aunque nadie lo haga todavía. ¿Por qué? Porque soy un activista en esa causa. Por ejemplo, la causa medioambiental. No estoy mirando, ay, pero nadie lo hace, ¿ven? No, porque yo estoy en un enfoque activista y el cliente valora eso, pero además, más allá de que el cliente lo valore, o las múltiples partes interesadas, lo vivo como un compromiso ético. Bueno, cuando yo evalúo el desempeño social corporativo ahora de una empresa como un todo, porque esto era solamente para evaluar el medio ambiente, ¿no? El ambiente natural. Cuando yo evalúo el desempeño social corporativo de una empresa, ver si la empresa es socialmente responsable o no, yo podría decir, bueno, la mínima responsabilidad es la económica. Y hay muchos autores que dicen, la empresa no se tiene por qué meter en esta cuestión de la responsabilidad social corporativa. Se me está durmiendo. Actívese. Entonces, la única responsabilidad de la empresa es económica. Es maximizar la utilidad para los propietarios. Punto. Todo esto otro es inconducente, no es obligación. La empresa no tiene la empresa, la empresa no es una ONG. Acá hay autores como, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, y yo no he hablado con Milei, pero se me ocurre que Milei estaría en esta línea, de decir, la responsabilidad de la empresa es solamente económica, ¿sí? Por eso Milei está en contra, por ejemplo, de toda la Agenda 2030, del cambio climático, de los ODS, porque él está en esta, es decir, todo lo que se derive recursos para estas otras cosas que hemos hablado, esta agenda, ¿no? del medio ambiente, es algo que termina siendo ineficiente a la compañía y por lo tanto no es bueno. Otros autores van a decir, no,
hay que cumplir con las leyes de cada país. Ahora, si el país tiene leyes que son injustas, será una responsabilidad de ese país. Les cuento un caso. Cuando aparece en la revista Life una foto de un chico cosiendo pelotas de fútbol a mano de la empresa Nike, se produjo un gran escándalo. Era un niño, creo que era de Pakistán, sentado en el piso cosiendo pelotas de fútbol a mano. Y tenían el logo de Nike. Entonces salta a las claras de que había trabajo infantil en esa cadena de abastecimiento. Porque Nike no la hacía la pelota de fútbol, la tercerizaba en un proveedor. ¿Me siguen? Entonces, cuando vos ibas a Nike, Nike te decía, no sé, pregúntele a mi proveedor, yo le compro al proveedor de Pakistán, yo no voy, no tengo, ¿cómo voy a entrar yo a la fábrica del proveedor o dónde él hace las pelotas? Yo le compro el proveedor, y aparte yo tengo miles de proveedores, dice Nike. ¿Me siguen? Che, pero vos no haces nada. Digamos, no fabricas nada, todo te lo fabrican tus proveedores, entonces ¿dónde termina tu responsabilidad? Y en cumplir con la ley. Si en Pakistán no auditan, no es mi culpa. Yo no puedo estar en todos los países del mundo controlando a mis proveedores a ver qué hacen. ¿Ven que es un dilema ético? Porque muchas personas le han dicho a Nike, no, sí, es tu responsabilidad. Porque si vos fabricás y vendés pelotas, supuestamente, vos sos responsable por cómo es la cadena de abastecimiento de tu fábrica. ¿Me siguen? Vos sos responsable de la cuna del producto hasta la tumba. ¿De dónde se sacó el mineral? No, hay unos niños esclavos en África que lo están haciendo. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no tengo nada que ver, y miro para todos lados. Entonces muchos dicen, no, usted se está beneficiando con todo esto. Usted sabe, es cómplice. ¿Por qué no pide auditorías? ¿Por qué no controla? ¿Por qué no? Ay, no sé, no. No, usted, el enfoque legal que diría, yo acá tengo la factura, compré una empresa legal, no es culpa mía. Vayan y háganle juicio al proveedor. Sí. O sea que ahí en este caso nadie estaría entrando en la línea de solamente responsabilidad económica y no la legal. O incluso en la legal, porque ellos dicen, yo legalmente hago todo bien. Si alguien infringió la ley, no fui yo. ¿Quién infringió la ley? Mi proveedor. Porque yo no tengo niños esclavos, ni mano de obra infantil en mi fábrica. Vos mira, entrá en mi fábrica, acá tenés, te abro la llave, entrá. Pero si usted no fabrica nada acá. Y bueno, pero yo tengo empleados que dicen empleados de Nike, no tengo a nadie fuera de regla. Cumplo con la ley. Ahora, si en Pakistán la ley permite que los niños trabajen, o esta empresa no se permite que los niños trabajen, pero esta empresa está haciendo las cosas de manera ilegal, habrá que, Pakistán o quien sea, tendrá que ir legalmente contra esa empresa, pero no es culpa mía. Yo como puedo saber que tengo miles de proveedores, quién tiene un trabajador en blanco, quién tiene un trabajador en negro, quién tiene un niño, quién tiene un esclavo. No es mi responsabilidad. ¿Ven que es un dilema? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa grande como Nike si quiere ser ética? Sí. Totalmente. O capaz que para el país es legal que un niño de 15 años no se considera ya niño. O por la pobreza que hay en ese país decida que los niños tienen que salir a acompañar a trabajar porque si no la familia no tienen para pagar. Pero si en ese país es ético, o es justo, o es legal, me voy a ese país porque justo en ese país los niños de 15 años es legal que trabajen. ¿Ves? Son todos dilemas éticos, o vacíos legales, ¿no? Decir, bueno, acá la legislación no prohíbe que vos tengas una chimenea y contamines. Entonces vos vas y comprás en el shopping la remera divina, todo con empaque eco-friendly, pero ¿dónde se hizo? En un país con energía sucia, con mano de obra. Bueno. Entonces algunas empresas van a decir que, algunas instituciones van a decir que las responsabilidades deben ir hacia lo ético y hasta lo discrecional, ¿no? Tengo que ir más allá de velar por los intereses de lo que me convenga económicamente o de cumplir con la ley de cada país, sino que tengo que actuar con imparcialidad, con justicia, de manera ética, o incluso tengo que ir a un enfoque discrecional, que sería similar al enfoque activista que hablábamos del medio ambiente, ¿se acuerdan? Donde yo tengo que voluntariamente
hacer aportaciones sociales en términos económicos, éticos y legales, más allá de lo que se me obligue, ¿sí? Bueno, son temas complejos que no hay una solución fácil, ¿se dan cuenta? Bueno, para las organizaciones que decidan ir por este camino ético, básicamente hay que analizar 3 pilares éticos. Por eso ahí se pone ese edificio con varios pilares, ¿no? El primer pilar sería tener individuos éticos. O sea, es muy difícil tener una organización ética si las personas que trabajan en ella, ya sea empleados, como administradores, dueños, etcétera, no son personas íntegras, honestas, que tratan bien a la gente, que tienen un alto nivel de desarrollo moral. Ustedes van a ver ahí la teoría de desarrollo moral de Kohlberg, que ahí dice del preconvencional, convencional o postconvencional. Véanlo, después cualquier cosa, si tienen dudas, lo repasamos. Tiene que haber un liderazgo ético, indudablemente, ¿sí? Y finalmente tienen que haber estructuras y sistemas organizacionales éticos. Una cultura corporativa ética, códigos de ética, comités de ética, capacitación en materia de ética. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente haga las cosas mal? ¿Cómo vamos a revelar, por ejemplo, si mi jefe me está acosando? Entonces, tener mecanismos, como dice ahí a lo último, de revelación clandestina de información, ¿no? Entonces yo tengo una intranet donde yo puedo, sin que mi jefe se entere, hacer una denuncia anónima de que me están acosando. Porque ¿qué le voy a ir a decirle a mi jefe? Deja de acosarme, ¿no? Entonces tiene que haber un canal y que el comité de ética lo trate de manera ética. Bueno, todas estas cuestiones hacen a la ética en las organizaciones. Bueno, fin de la presentación. Ustedes después van a leerlo, van a trabajar en los prácticos, ¿sí? Pero para que tengan un poco el enfoque de la ética en las organizaciones. Bueno, ¿les gustó? ¿Sirve? Interesante, ¿no? Ahora, si quieren, que tenemos unos 20 minutitos antes de las 10, hacemos para los que quieran, repasamos un poco de preguntas, de temas que quieran ver de las unidades que van para el parcial. ¿Quieren? Que si quieran ir o necesiten irse, se retiran, me quedo con los que se quieran sacar dudas y repasamos. ¿Sí? Como quieras. La dejo grabada el repaso por si alguien se quiere después conectar y ver el repaso, la dejo grabado el repaso. Hagamos eso, por si se tienen que ir. Dejo grabado el repaso por si alguien se tiene que ir, nos quedamos con lo que quieran sacarse dudas. ¿Quieren que vamos por orden de capítulos o vamos directo a las preguntas que tengan y no repasamos todo porque por ahí no nos va a alcanzar el tiempo? Como ustedes quieren. ¿Vamos directo a las preguntas? Vayan levantando la mano. Allá tenía mi mano levantada al fondo, después acá y acá. Dale. Sí. Esta semana pongo la distribución de aulas y las comunico ahí por donde dice la fecha de los parciales, por la sección alumnos. Sí. Va a haber este tipo de preguntas. Puede haber verdadero o falso, puede haber alguna pregunta de desarrollo, puede haber algún tipo de verdadero o falso, donde vos tengas que justificar en ambos casos. Por ejemplo, te pongo, la eficiencia es, y te pongo la definición de eficacia. Entonces vos ahí tenés que decir, el concepto definido es eficacia y definir bien eficiencia. O si te pongo la definición de eficacia y está bien, poner verdadero, justificarla. Por ejemplo, dar un ejemplo. No decir verdadero y punto. Si no, no tendría, porque si no, por ahí tiraste una moneda y pongo verdadero. No. Entonces, si es falso, hay dos conceptos mezclados, explico los dos conceptos. Si es verdadero, amplío la respuesta. ¿Sí? Preguntas de tipo, digamos, de lo que estamos viendo ahora, digamos. Para el primer parcial, no. Para el primer parcial, no. Puede haber alguna situación práctica como que vos apliques algo, pero no sobre los temas que estamos viendo específicos en clase. O sea, vas a tener el contenido ahí, en el parcial, de lo que tengas que analizar. ¿Se entiende? No, porque todavía la estamos empezando a ver. ¿Cómo? Sí, pero vamos a seguir, en algunos casos vamos a seguir. Entonces, por ahora no. Para el final es otra cosa. Pero por ahora no. Sí. El número
preguntas que son las entradas o cómo va a ser los parámetros. ¿Cómo los van a tomar? ¿No van a tomar los desarrollar e identificar? O... Puede haber alguna cuestión de aplicación, donde vos tengas que identificar, por ejemplo, los parámetros del sistema en esta empresa, o que vos definas los parámetros del sistema en términos más teóricos. Y las clases y todo eso También te puede tocar, por ejemplo, en un multiple choice, te puede tocar un verdadero o falso, te puede tocar que desarrolle o que tengas que identificarlas en un pequeño caso. Sí. ¿Alguna duda de Meet que quieran sacarse o que quieran que repasemos? Por ahí quieren que veamos un tema, por más que no tengan duda, pero para que lo miremos bien en detalle. Mira, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el tema que más hay que darle enfoque? ¿Qué es lo que yo siempre decía cuando era auxiliar y ahora lo remarco cuando soy profe de la división? Yo a veces, por ahí, cuando era joven auxiliar, le decía, mirá, este tema no lo han preguntado mucho, ¿no? Y después justo te tomaban algo así y vos venías enojadísimo conmigo, ¿no? Y me decía, profe, usted dijo que... No, es que yo no hago el parcial, te decía, te puede decir el profe o el auxiliar. ¿Me seguís? Entonces, si bien uno en las placas ha tratado de hacer énfasis en lo más importante, esto es una clase de orientación teórica, no se ve toda la teoría. ¿Cuál es la recomendación entonces? Estudiar todos los conceptos, porque si bien obviamente hay conceptos que tienen más preeminencia, uno se da cuenta, pero como esta materia tiene, por ejemplo, verdadero o falso, múltiple opción, capaz que te toman una categoría que era accesoria, pero puede haber una pregunta de eso. ¿Se entiende? Y sobre todo si vos querés ir a la promoción, o sea, estudiar todas las categorías, todo, con los títulos, ¿viste? Porque por ahí en esta materia el problema es roles, papeles, competencias, habilidades, ¿viste? Entonces, pero eso era re fácil. Ay, bueno, estudiar bien las clasificaciones y los nombres, ¿viste? Eso es importante en esta materia. ¿Va a durar el parcial al mismo tiempo más o menos el estimado que vamos a terminar con? Los parciales normalmente están previstos para que ustedes tengan las 2 horas para hacerlo, eso incluye el tiempo en que vamos al aula y todo, pero bueno, después depende de cada uno y cuánto sepas. Hay mucha parte que es fácil, digamos, no fácil, sino rápida de responder, porque por ahí hay alguna cuestión así como decíamos, de verdadero o falso, no te puedo decir, capaz que en menos de una hora lo haces, pero no te puedo decir cuánto te va a llevar a vos. Una parte teórica y otra práctica, como el sitio de nivelación, o todo así nomás. Como les decía recién, puede haber preguntas teóricas o puede haber preguntas de aplicación o con ejemplo. Es decir, bueno, una empresa, como un ejemplo práctico, una empresa que se caracteriza por la homeostasis, A pasaría tal cosa, B pasaría tal otra, C pasaría tal. Entonces, si bien no es un caso práctico, pero está basado en una situación práctica. ¿Se entiende? O sea, es importante que ustedes estudien no solo de memoria, sino que puedan transferir, ¿no? Más allá que te toque un caso o una situación más estructurada, pero donde vos tengas que vincular la teoría con una situación. Todos que tenés la mano levantada, adelante. Quería saber de dónde es más conveniente estudiar. Dame un segundito que no te escucho, a ver, pará. A ver ahora, encendé el micrófono, a ver si te escucho. Ahora sí, porque tenía puesto el HDMI, entonces no te escuchaba. Decime, Tomás. Ahí va. Quería saber de dónde nos es más conveniente estudiar, si de las notas de cátedra o las diapositivas. Las diapositivas son un recurso de apoyo, pero la bibliografía obligatoria de cada unidad que figura en el programa es lo que tienen que estudiar, ¿sí? Porque incluso hay cosas que están en la bibliografía y que por X motivo en la filmina no se terminó de explicar en detalle, o ni siquiera se mencionó. Yo, por ejemplo, hoy, para dar un ejemplo, cuando vimos los 3 pilares de la organización ética, vieron que yo dije que están los individuos éticos y que están las teorías de desarrollo moral de Kohlberg, pero no la desarrollé. Les comenté, eso está desarrollado en la bibliografía. ¿Ustedes la tienen que estudiar? Sí, porque está en la bibliografía. Después, si hay alguna duda, como ahora, hay esta instancia en la que ustedes pueden hacer consulta de un tema que no se terminó de desarrollar totalmente en la clase teórica o que no está ni siquiera en la filmina. Ustedes tienen que estudiar de la filmina y del material teórico, que es la bibliografía obligatoria. Eso es lo que
se evalúa, lo que está en el programa. Todo eso. Pero ¿Está claro, Tomás? Sí, está claro. Gracias. Dale, genial. Ahí bajo la mano de Tomás. Cualquier cosa, pregunte si tiene alguna otra duda. Bueno, en la bibliografía está todo el material desarrollado y además tienen las filminas donde tienen los apoyos, digamos, y las clases, ¿no? Grabadas también. Yo también esta semana voy a subir esta clase, así que también van a tener esta grabación. Bueno, de todas formas, ustedes van a tener clase esta semana también práctica, ¿no? Así que también si tienen alguna duda, de acá hasta la clase práctica, también pueden evacuar en la clase de consulta también que tienen en las tutorías, ¿sí? Cada profe tiene publicada su clase de consulta y si no les preguntan, ¿no? ¿Qué día es la clase de consulta y en qué lugar, si no la saben? ¿Sí? Bueno, perfecto. Chicos, dejo de grabar. Buena semana, que sigan bien, que anden muy bien. Chao, chao.